Acción. Listo, empezamos a grabar. Eso es. Ya iniciaste Bueno, a grabar, sí, ya empecé a grabar. Alex. Ok. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar entonces a organizar esta fase 4, o más bien ya iniciamos a organizarla. Entonces, fase 4, socialización. Hoy no tenemos a dos compañeros nuestros porque no tenían señal, se les presentaron pues algunas dificultades, pero entonces hoy estamos la compañera Gloria, el compañero Andrés y estoy yo, Lady Joana Restrepo. Entonces vamos a ir hablando un poco de lo que hemos estructurado hasta el momento. Entonces, bueno, en el momento hemos organizado un PowerPoint en el que tenemos ya claros algunos de los puntos en los que cada uno hemos aportado, por ejemplo, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos. Bueno, el compañero Andrés nos va a hablar un poquito acerca del planteamiento del problema. Bueno, en el planteamiento del problema tiene que explicar no solo cuál es el problema, sino por qué el problema debemos abordarlo y por qué es importante resolverlo. En este caso, en el planteamiento del problema comenzamos hablando sobre el contexto, lo que es la definición de la violencia, porque tratamos un tema de violencia y cómo afecta esto a la salud mental de los estudiantes y también en el entorno académico, y también hablamos sobre las manifestaciones de la violencia en la escuela. Por otro lado, en el planteamiento del problema hablamos también de lo que es el impacto en el bienestar psicológico, porque la violencia afecta también lo que es el desarrollo académico, también lo que son las consecuencias y los factores de riesgo. Y ahí nos desenvolvemos en lo que es la comunidad en general, la comunidad escolar. Nos hacemos interrogantes en este mismo planteamiento del problema que son diferentes a la pregunta problemática del anteproyecto. Y también abordamos lo que es la necesidad de acción y lo que es la colaboración y el compromiso entre los involucrados pues en este tema. Ujú. Bueno, claro, y también tenemos en ese momento ya organizado lo que es el contraste entre ambientes internacional, regional y colombiano. Y Y también tenemos lo que es la parte del rastreo de antecedentes bibliográficos que nuestra compañera Gloria nos va a hablar un poco acerca de eso. bueno, en este rastreo de antecedentes bibliográficos se buscaron cuatro fuentes bastante importantes, considero yo, digamos, cuatro estudios, dos a nivel nacional y dos a nivel internacional. A nivel nacional hubo una comparación bastante interesante entre lo que eran los colegios privados de estrato tipo 3, 4, 5, que es el Colegio La Salle, y un colegio público en un barrio popular, ¿cierto? Ahí se encontraron grandes diferencias, mientras que en el colegio La Salle, por ejemplo, el rasgo más grande de violencia escolar se daba al daño en bienes materiales. En el colegio público se daba en el uso y consumo de drogas, que fue bastante difícil, la problemática familiar y la relación que hay entre la violencia y el consumo de drogas. En los estudios internacionales, se estudió un colegio también público en México que dio un resultado bastante interesante. Hablaban sobre la capacidad de los papás, digámoslo así, la educación papá, mamá, lo que habían recibido, que eran personas con una educación media, y muchos de ellos no habían alcanzado a terminar la secundaria, y cuando los chicos se enfrentaban a un problema grande de acoso escolar y de violencia, se daba en la violencia física, la discriminación y el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, lo que se encontró
fue muy diferente. Chile tiene una cultura muy distinta. Para los chilenos, la violencia eh, en el medio educativo hace parte de una cultura del juego. Entonces ellos no lo veían como un asunto grande de abordar, porque para ellos hacía parte del juego, la violencia, el daño al material, el pegarte, el insultarte y todo. Lo que sí me pareció muy raro, pues me llamó bastante la atención en los cuatro estudios, fue que la mayoría de víctimas son mujeres. El acoso escolar lo sufren más las mujeres que los hombres. Por lo tanto, el nivel de intensidad o de suicidio o de impulso de suicidio, ¿cierto? Se daba más en las mujeres que en los jóvenes. Y el uso de drogas se daba más en los hombres que en las mujeres. Eso es un dato que debemos de tener presente para unas futuras investigaciones. Excelente. Claro que sí. Ujú. Bueno, también acá tenemos ya organizado lo que es la metodología. Bueno, se va a estar trabajando en el Colegio María Auxiliadora de Ciudad Bolívar, Institución Educativa María Auxiliadora de Ciudad Bolívar. Entonces, la idea es aplicar un instrumento tipo Likert para poder tener como poderles hacer a los muchachos unas preguntas, poder también tener unas entrevistas y van a ser unas entrevistas abiertas, unas entrevistas cerradas en las que podamos indagar un poco más acerca de la violencia con los muchachos, de cuál es el impacto en ellos y bueno, todo este tipo de cosas. Bueno. Bueno, y también nuestro compañero Andrés nos va a hablar un poquito acerca de lo que estamos organizando en cuanto a los resultados esperados. Pues primeramente en los resultados esperados nos basamos más que todo es como en la población a la que con la que vamos a trabajar. Allí identificamos diversas áreas de problema y nos hacemos diversas preguntas respecto a cómo se puede abordar o solucionar esa problemática, o al menos tratarla y analizarla para crear como una solución más adelante. Muchas de las preguntas que se generan pues en un tipo de trabajo como este es, por ejemplo, cómo pueden apoyar, cómo las familias pueden involucrarse en la prevención o el abordaje pues del acoso escolar. Lo mismo, qué papel desempeñan las autoridades. Todo esto son datos que vamos a pues esclarecer y a dar en lo que es los resultados esperados, porque lo que son las familias, las autoridades como tal, juegan un papel muy importante en la solución de este problema. Entonces Ujú. también se tiene que dar como una profundización, se tiene que buscar e indagar a fondo de cómo es el área como tal, de cómo se desempeñan y se desarrollan las actividades en el colegio como tal y Las qué políticas del factores. colegio. Sí, qué factores también, e incluso aunque se vea, como decía Gloria ahorita en los antecedentes, qué factores que muchos ven y creen normales o comunes, en verdad, por otra parte, son como desencadenantes como de un factor de violencia o que generen como impactos negativos en la salud mental de los jóvenes. Exacto. Esos son los resultados como que estamos buscando también con los objetivos que nos propusimos en el anteproyecto. Yo creo, Andrés, perdón, ahí que te interrumpa, creo que va a ser un dato importante porque tenemos colegios de Medellín, ¿cierto? Privados y públicos, pero la parte rural no ha sido evaluada. Entonces yo pienso que este impacto biopsicosocial sobre la violencia en el colegio va a cubrir nos va a brindar una información bastante interesante con esto que estamos haciendo, que va a brindar otro dato, que la violencia en los colegios rurales debe ser distinta. Ah, sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo, sino que abordar un tema tan complejo como es la violencia en las zonas escolares y más tratar con temas de salud mental implica más que todo muchos recursos. Exacto. Y pues por ahora lo Tiempo no hay. primero es delimitar ciertas zonas. Sí, es Ya verdad. después sí sería excelente abordar eso desde otras perspectivas, como sería el ámbito rural. Exacto. Ok. Claro, y ya, bueno, y ya por último, entonces
todo esto, esta investigación que hemos realizado, este anteproyecto, quisimos vincularlo a lo que es salud y bienestar, que sería el ODS 3, porque miramos pues que estos muchachos, o más bien la violencia en estos muchachos trae tantas problemáticas a nivel de salud mental. Entonces, ellos lo que necesitan en ese momento es precisamente eso, salud y bienestar, mirar cuáles son esos riesgos, fortalecer la resiliencia, poder crear como unos entornos de salud mental donde ellos puedan fomentar precisamente esa resiliencia, donde se les pueda garantizar a los muchachos a través a través de todo esto que se implementa, eh, un estado de bienestar y de salud. Y que en los colegios, que yo pienso que es un lugar muy fundamental, se pueda entonces también proyectar toda esta enseñanza, que los muchachos puedan aprender desde los colegios, que es el lugar, un lugar clave donde se les está enseñando día a día. Se les pueda también ofrecer herramientas para que ellos adquieran esa conciencia y se comprometan como ciudadanos, para poder mirar cómo está impactando ese ODS en las instituciones y qué tanto está garantizando que los muchachos realmente puedan mitigar ese impacto de violencia que están sufriendo, que les está afectando tanto en la salud mental y que está siendo un flagelo que uno ve pues ahora en los colegios, que es un flagelo, digamos que podemos decir que a A nivel nivel mundial, mundial. sí, a nivel mundial. Sí, claro, es un tema global, Ujú. porque incluso también está el tema que también es preocupante, pues que nosotros a veces y muchas veces de las autoridades, de las instituciones como tal, eh, no saben cómo, digamos, reconocer en un alumno o en un compañero de trabajo lo que es el estrés y la ansiedad, o ¿A quién si ven un llamar? bajo rendimiento, el bajo rendimiento académico de un Ujú. alumno y no le dan importancia, son temas que también pueden generar más a fondo problemas de conducta, que a la larga se vuelven efectos duraderos de violencia, pues, física en la salud mental, que son ya muy Exacto, difíciles de tratar y que todo empieza desde la casa y en una zona como es el colegio que pasan mucho tiempo, pues, mucho tiempo del día. exacto, sí. Bueno, yo creo que con esto podríamos dejar ya establecido quién, cuándo y cómo vamos a organizar la presentación final como investigación para la persona que nos quiera recibir y conocer la investigación desde aquí. Profundizar un poquito más en la explicación y listo. ¿Les parece? Claro que sí. Sí, perfecto. Ya tenemos todo organizado y bueno, y por último, puedes decir que esto es realmente una problemática que pues nos pareció muy bueno abordarlo porque está causando muchísimas problemáticas, no solamente, o sea, esa es una problemática que tuviera como desgajar a otras problemáticas. Ujú. Entonces, qué importante poderlo abordar desde muchos ámbitos para que los muchachos puedan tener mayores garantías en los colegios. Y muchas veces, es que a veces pensamos que el impacto es solamente en los estudiantes, pero el impacto también se ve en los padres de familia, los docentes. En los docentes es una cosa impresionante, Ah, sí. coordinadores, rectores, o sea, es que esto es algo que involucra a tantas personas, que no solamente a los muchachos, porque de pronto nosotros nos enfocamos un poquito más en los jóvenes, en los que están, en los estudiantes, pero ¿qué de los otros? Entonces, por eso pienso que es importante mirarlo desde todas las esquinitas, desde todos los puntos. Desde todos Y- los aspectos, es verdad. Social, sí, cultural, igual psicológico. teniendo en cuenta la magnitud, pues, de lo que significa violencia, porque es un tema muy trabajado, pues, muy abordado, no vamos a decir que somos como los primeros o que no, pero lo que creo que demanda, pues, este tipo de investigaciones es que sea en parte como en un enfoque mixto Ujú. y que en cuanto al tipo de investigación sea de tipo descriptivo y exploratorio. Esto creo que lo había dicho la compañera Lady, que vamos a hacer también un método en cuestiones en temas de investigación documental, donde Sí, se lleva a claro. cabo pues una revisión, por así decirlo, como exhaustiva de lo que
se ha investigado sobre este tema. Como ya lo había dicho, tiene muchos antecedentes, tiene mucha literatura, tiene muchas fuentes de información. Ujú, así es. Claro. Listo. Bueno, muchas gracias.